México, década de 1950. En medio de los reflectores y los aplausos, un ídolo nacional enfrentaba su momento más doloroso. Nadie imaginaba que, detrás de su sonrisa impecable, Jorge Negrete guardaba una verdad que haría temblar a todo un país. Y esa noche no pudo más. Las luces del Palacio de Bellas Artes brillaban como nunca aquella noche. La Ciudad de México, envuelta en un clima fresco y ligeramente nublado, respiraba expectación. En las calles cercanas, vendedores de flores ofrecían ramos de gardenias y claveles, mientras las familias llegaban elegantemente vestidas para presenciar el evento musical más esperado del año. Jorge Negrete, impecable en su traje de charro negro con bordados plateados, esperaba tras bambalina. Su voz, que tantas veces había llenado teatros y corazones, parecía hoy distinta, más baja, más íntima, casi temblorosa. A su lado, su inseparable amigo y guitarrista, Ernesto, lo miraba con preocupación. «Jorge, ¿seguro que quieres hacerlo esta noche?», preguntó en voz baja. Negrete respiró hondo, mirando al suelo por unos segundos antes de responder. «Ernesto, no puedo seguir fingiendo. Esta será la última vez que me escuchen así». Cuando el telón se abrió, una ovación ensordecedora llenó el recinto. Mujeres agitaban pañuelos blancos, hombres aplaudían con fuerza, y los niños miraban con asombro al héroe nacional. Jorge sonrió, pero en sus ojos brillaba una tristeza contenida. Comenzó a cantar «México lindo y querido», con una entrega casi sobrehumana, cada nota cargada de emoción. La gente no lo sabía, pero él sí. Cada verso era una despedida silenciosa. En la tercera estrofa, su voz se quebró apenas por un instante. Nadie lo había visto llorar en escena. Hasta esa noche. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Ernesto, desde un costado, bajó la mirada. Sabía lo que venía. Cuando terminó la canción, el teatro quedó en silencio absoluto. Ni un murmullo. Solo el eco de su voz en las paredes doradas del palacio. Jorge avanzó un paso al frente, tomó el micrófono con ambas manos y con un suspiro profundo, se preparó para revelar aquello que había ocultado por meses. La noticia más triste de su vida estaba a punto de ser dicha. El aplauso volvió como una ola, lento al principio, creciendo hasta estremecer las lámparas del palacio. Jorge mantuvo las manos en el micrófono, quietas, hasta que el director de la orquesta entendió la señal y bajó la batuta. Un silencio de terciopelo cubrió la sala. Afuera, en la avenida, la llovizna empezaba a dibujar charcos finos. Adentro, el aire olía a barniz antiguo y perfume caro. «Esta noche», dijo, y la voz le tembló. «Esta noche les quiero hablar con la verdad». Un murmullo pequeño recorrió los palcos. En primera fila, una niña con moño blanco apretó el programa del concierto. Junto a ella, su madre llevó una mano al pecho. Ernesto, desde las bambalinas, dio un paso al frente, inquieto. Vio a Jorge tocarse el costado, como quien busca aire en una escalera muy larga. Lo conocía demasiado. Cuando el charro miraba hacia arriba antes de hablar, era porque estaba juntando valor. «México me ha dado todo», continuó. «Su cariño, su confianza, su voz junto a la mía. Y yo no quiero fallarles». Un bravo, solitario se elevó, espeso, y se quedó sin eco. Jorge hizo una seña al maestro. Ni un compás. Nadie respiró. Por un instante, el palacio sonó a lluvia. Ese ruido leve de gotas contra las cúpulas doradas, como si la ciudad también escuchara. Detrás del telón, el representante se acercó a Ernesto con un sobre manila doblado en tres. Lo dejó en el camerino. Susurró. «Dice, para abrirse al final». Ernesto lo tomó con cuidado. La tinta azul decía, en letra grande, «Carta a México». No supo si sentir orgullo o miedo. Jorge se aclaró la garganta. Cuando uno canta, no solo canta para sí, canta para su gente, para sus muertos, para los que vienen. Y hay noches, miró a la cúpula, sosteniendo una lágrima, en que uno debe decidir entre callar o decir lo que duele. El público estaba clavado en la orilla de sus asientos. Desde el gallinero, un joven gritó, «¡Viva Jorge!», y otro lo mandó callar sin rudeza, como si el grito pudiera romper algo frágil. En los pasillos, los acomodadores detuvieron el paso. Hasta el bar cerró la cortina para que no chisporroteara el sifón. Entonces, Jorge hizo algo que nadie esperaba.
se apartó un paso del micrófono y pidió una guitarra. Ernesto se la alcanzó. No hubo diálogo, bastó el cruce de miradas. Un re menor, sencillo, flotó sobre el escenario. «Déjenme cantar una más», dijo. «Una que me enseñó mi padre, cuando la noche parecía demasiado larga». La voz salió tersa, más baja que de costumbre, pero con ese filo de luz que siempre la acompañaba. Cada frase parecía cosida a mano, con puntadas pequeñas, cada silencio, una confesión. Cantó como si estuviera en una cocina caliente de provincia, con olor a café y pan dulce, no frente a 1000 almas expectantes. Y en cada verso dejaba caer un rastro, una pista leve. No siempre se vuelve. Hay caminos que se cierran. La palabra también se rompe. Cuando terminó, nadie aplaudió. No era falta de admiración, era miedo a despertarlo de un sueño frágil. Jorge devolvió la guitarra, respiró hondo y volvió al centro. «Ahora sí», murmuró. «Ahora, la verdad». En la penumbra de la bambalina, Ernesto apretó el sobre. Sentía el latido en las yemas. Pensó en quemarlo, en guardarlo, en abrirlo de una vez. Pero el teatro entero parecía depender de ese rectángulo de papel. El representante negó con la cabeza. Al final, pedían las letras azules. Al final, Jorge se secó discretamente la mejilla con el dorso de la mano. La lágrima había dejado un camino brillante. No intentó ocultarlo. «No les pido lástima», dijo, firme. «Les pido compañía. Si me permiten, esta noche no vengo a despedirme, vengo a cumplir». Un rumor de alivio cruzó el patio de butacas. Algunos entendieron despedirme, otros cumplir. La confusión se volvió expectativa. En un palco alto, un periodista guardó la pluma. Sabía que la nota no estaba en la canción, sino en lo que aún no se decía. El director alzó la batuta por instinto, pero Jorge negó con la cabeza. «Sin orquesta», pidió. «Quiero que se escuche claro». El Palacio de Bellas Artes respiró como un solo pecho. Afuera, los taxis dejaron de tocar el claxon por un minuto improbable. Adentro, la niña del moño blanco apoyó la barbilla en el respaldo de la butaca de adelante, como si acercarse un centímetro le permitiera comprenderlo todo. «¿Esta noche?», repitió Jorge bajito. «Voy a hablarle a México». El telón no se movió, pero algo cambió de sitio. No en la escenografía, sino en la vida de quienes estaban allí. Y mientras los ojos del país se posaban en esa figura con traje de charro y voz quebrada, Ernesto sintió el peso del sobre crecer, como si adentro los días se hubieran vuelto más densos. La noticia aún no había sido dicha, pero ya estaba ocurriendo. El micrófono parecía más pesado que nunca. Jorge lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene un juramento. Afuera, la llovizna se volvió lluvia franca. Adentro, apenas un estornudo tímido rasgó el silencio y se arrepintió de existir. «Les prometí la verdad», dijo, «y la verdad es que mi voz ya no me pertenece del todo». Un murmullo bajísimo recorrió los palcos, como si las butacas respiraran. Jorge miró hacia la primera fila, encontró a la niña del moño blanco y sonrió con una dulzura que desarmó a medio teatro. «Desde hace meses», continuó, «los médicos me han pedido reposo. Mi hígado está enfermo. He intentado cantar por encima del dolor, pero hay cosas que no se pueden engañar. Esta noche vengo a decirles que debo detenerme». La palabra «detenerme» cayó como una campanada. Nadie aplaudió, nadie protestó. México entero, al menos ese México dentro del palacio, se quedó quieto, mirando a su ídolo como si bastara con mirarlo para sostenerlo en pie. El director de la orquesta bajó la batuta hasta tocar el atril. Ernesto, en la sombra, apretó el sobre manila con los nudillos blancos. «No me voy por capricho», siguió Jorge, con la voz baja pero firme. «Me voy porque quiero volver sano, con la voz completa, con el pecho abierto de aire. Por eso suspendo la gira, cancelo las presentaciones y me dedicaré al tratamiento. No hay otra manera honesta de cantarle». Un sollozo escapó de algún palco alto. En el gallinero, un joven se cubrió la boca con el sombrero. La prensa, que solía rascar titulares con garras, dejó de escribir. El telón permanecía inmóvil. La historia, no. Jorge hizo una seña a Ernesto. El guitarrista cruzó desde bambalinas con el sobre y se lo entregó. Él lo sostuvo a la altura del corazón. «Carta a México».
La escribí sabiendo que tal vez me fallaran las fuerzas, dijo, pero hoy quiero leerla yo. Rasgó el papel con cuidado. La lluvia afuera repiqueteó más fuerte. Adentro, cada gota sonó como un punto y aparte. Querido México, tú me diste una voz, un sombrero y un camino. Yo te ofrezco lo que puedo ofrecer ahora. ¿Verdad? Estoy enfermo. No es un rumor. No es un capricho. Es tiempo de callar para poder regresar. Durante este silencio, he dispuesto que parte de lo ganado en los últimos conciertos se destine a un fondo para músicos y técnicos sin seguro, para que nadie calle por falta de pan. Si mi nombre ha servido de algo, que sirva para esto. Si regreso, quiero encontrar un país con más voces, no menos. Jorge bajó la hoja un instante. Tragó saliva. No me lloren antes de tiempo. Guárdenme un lugar en sus radios, en sus cocinas, en sus plazas. Les debo canciones todavía. ¿Y si no vuelvo? La voz se quebró suavemente. Si no vuelvo, recuerden que yo también los escuché. Cerró los ojos. 2 segundos. 3. Cuando los abrió, la lágrima ya le corría por la mejilla. No la escondió. Eso es todo, dijo, doblando la carta en 4. No les pido nada más que paciencia, y que canten por mí mientras yo no pueda. En la segunda fila, una señora se puso de pie y comenzó a aplaudir en silencio, las manos apenas tocándose, como una oración. Luego, un hombre, luego, otro, hasta que todo el palacio, sin ruido, acompañó con palmas mudas. Era el aplauso más extraño y más hondo que Jorge había recibido. Antes de irme esta noche, añadió, quiero dejarles una canción, no para que me la devuelvan mañana, sino para que la compartan cuando alguien a su lado tenga miedo. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera. Ernesto le acercó la guitarra, un la menor, sencillo. Jorge cantó despacio, como si acomodara una cobija sobre un niño dormido. En medio del teatro, alguien lloró sin vergüenza. En la puerta, los acomodadores se miraron con los ojos brillantes. A cada verso, la verdad recién dicha encontraba un hueco tibio donde quedarse. Al terminar, Jorge apoyó la frente en el mástil, un segundo apenas. Luego se enderezó y volvió al micrófono. A la salida, anunció, dejaremos copias de la carta. Quien quiera llevarla, que la lleve. No es mía, es nuestra. El periodista del palco alto se secó la cara con el pañuelo. Cerró la libreta sin escribir nada más. Entendió que no hacía falta. La niña del moño blanco se volvió hacia su madre. ¿Va a curarse?, susurró. Va a luchar, respondió ella, y nosotros con él. Ernesto, desde el costado, sintió el peso del silencio transformarse en calma. Ese sobre, ya leído, había sido una barrera. Ahora era un puente. La ovación llegó tarde, pero contundente. No rompió nada, sostuvo. Afuera, la lluvia empezó a ceder. Los taxis volvieron a tocar el claxon, tímidos, como después de un duelo, y en el foyer, donde la ciudad se sacude las emociones antes de volver a la calle, la gente se miró con una complicidad nueva, como si todos hubieran sido testigos de la misma confidencia irrepetible. Antes de retirarse, Jorge dijo lo último de esa noche. Gracias, México. No me suelten. Y el país, por un instante, pareció responder sin palabras. La noticia corrió como pólvora por la Ciudad de México. A la salida del Palacio de Bellas Artes, la lluvia se había convertido en una neblina suave que envolvía las farolas y las conversaciones temblorosas. Vendedores improvisados sostenían las copias de la Carta a México como si fueran estampas sagradas. Algunos las doblaban con cuidado y las guardaban en el pecho. Otros las leían bajo la lluvia, con los ojos empañados por más que el clima. En los periódicos de la mañana siguiente, las rotativas no hablaban de un escándalo ni de un estreno. Hablaban de un silencio. Negrete confesó su enfermedad. El ídolo promete volver. Una noche que México no olvidará. Los titulares, por primera vez en años, no exageraban. Apenas alcanzaban. En una cafetería cercana al Zócalo, Ernesto hojeaba un diario empapado mientras sorbía un café demasiado amargo. Frente a él, el representante no dejaba de revisar la agenda de presentaciones canceladas. Nunca lo había visto así, dijo Ernesto, rompiendo el silencio. Ni yo, respondió el representante. Siempre fue el fuerte, el que entraba cantando aunque se le rompiera el alma. Pero ayer habló como un hombre que ya no tiene nada que esconder.
Ernesto asintió. Había estado junto a Jorge en giras interminables, en ensayos nocturnos, en camerinos llenos de risas y botellas. Pero esa noche había visto otra cosa: vulnerabilidad sin maquillaje. Mientras tanto, en barrios populares, la noticia llegó de boca en boca. En vecindades humildes, las familias escuchaban la radio con atención. Queridos oyentes, anoche Jorge Negrete anunció que se retira temporalmente de los escenarios por motivos de salud. En cada cocina, en cada sala pequeña, alguien murmuraba: «Que Dios lo cuide». En los mercados, las vendedoras de flores repetían la historia entre clientes. En las escuelas, los niños tarareaban sus canciones con una mezcla de inocencia y preocupación. Pero no todo eran gestos nobles. En una redacción atiborrada, un periodista joven alzó la voz. «Esta es nuestra oportunidad. Si no vuelve, tenemos que tener la exclusiva». El jefe lo miró con desdén. «Si no vuelve, muchacho, México no va a necesitar titulares, va a necesitar consuelo». Esa misma tarde, Jorge permanecía en su casa de la colonia San Rafael. Las cortinas estaban entreabiertas. El sol entraba en líneas diagonales sobre un piano cubierto de partituras. Sobre la mesa del comedor, montones de cartas ya comenzaban a llegar. Mensajes de apoyo, promesas de oración, pañuelos bordados, flores anónimas. Jorge abrió una al azar. «Señor Negrete, mi padre dice que usted canta como cantaba su abuelo en Guanajuato. No deje que su voz se apague. Lo esperamos». Sonrió con los ojos cerrados. El cansancio era real, pero también lo era la calidez de ese pueblo que lo había adoptado como símbolo. Ernesto llegó poco después. Traía periódicos, remedios y una guitarra bajo el brazo. «Te volviste noticia hasta en la sopa», bromeó con ternura. «No sé si eso es bueno o malo», contestó Jorge, recostado en un sillón. «Es México», dijo Ernesto. «Hablan de ti como hablan de sí mismos». Jorge suspiró y miró por la ventana. ¿Y sabes qué es lo más difícil? No es la enfermedad, es el silencio. No cantar cada noche, no sentir ese murmullo antes de que empiece la música. Eso me va a doler más que cualquier tratamiento». Ernesto se sentó frente a él y afinó la guitarra sin decir palabra. Sabía que, en el fondo, Jorge no temía a la muerte ni al dolor. Temía a la ausencia, a que su voz quedara suspendida en un limbo entre el recuerdo y el olvido. En las semanas siguientes, el eco de aquella noche siguió expandiéndose. Programas de radio reproducían fragmentos de su discurso. Las plazas organizaban noches de canto colectivo en su honor. Músicos jóvenes grababan casetes con versiones de sus canciones como homenaje. México no lo soltaba. México lo acompañaba en silencio, pero firme. Y en algún rincón de su casa, Jorge, con una manta sobre las piernas, escuchaba esos ecos nocturnos. Cerraba los ojos y, por un instante, volvía a sentir el escenario bajo sus botas, la luz sobre el rostro, y ese instante único en que un país entero respiraba con él. Pasaron los meses. La temporada de lluvias se dio paso al invierno capitalino, con su aire seco y el olor a leña encendida en los barrios. México seguía cantando las canciones de Jorge Negrete en fondas, radios y plazas. Su ausencia no había sido olvido, sino pausa compartida. La Carta a México colgaba en cantinas y escuelas como si fuera un manifiesto popular. En la casa de la colonia San Rafael, Jorge atravesaba sus días con disciplina militar y melancolía de artista. Los tratamientos eran duros y había jornadas en las que apenas podía hablar, pero cada amanecer lo encontraba vestido con bata y bufanda, caminando lentamente por el patio, saludando a los músicos que venían a visitarlo como si fueran parte de una familia extendida. Ernesto nunca faltaba. Llegaba con partituras, periódicos y anécdotas de la calle. En Garibaldi cantaron «México lindo» toda la noche, le contó una mañana. Dicen que fue como si estuvieras ahí. Jorge sonrió, débil pero sincero. México canta, incluso cuando uno calla. En febrero, contra todo pronóstico médico, su voz comenzó a recuperar fuerza. No era la potencia de antes, pero sí una firmeza cálida, distinta. Cantaba en el patio, para él mismo, a media voz. Al principio tímido, luego con una emoción que le encendía el pecho. Los vecinos se detenían junto a la reja para escuchar unos segundos
Antes de seguir su camino, nadie interrumpía. Era como visitar un santuario accidental. A mediados de mes, Ernesto llegó con una carta. «Es del Palacio de Bellas Artes», dijo con solemnidad. «Preguntan si te gustaría volver, aunque sea una sola noche, sin prensa, sin orquesta, solo tú». Jorge bajó la mirada. Un silencio largo. «¿Y si no estoy a la altura?», preguntó con honestidad cruda. «No tienes que demostrar nada», respondió Ernesto. «Solo tienes que cantar, y ellos van a escuchar». La noche del 18 de febrero, el teatro abrió discretamente. No hubo cartelones, ni luces de neón, ni fanfarria. Era un regreso íntimo, casi secreto. Los que estaban allí no sabían si iban a presenciar una despedida definitiva o un renacimiento. El clima era fresco. Un cielo despejado parecía bendecir la ocasión. Cuando Jorge subió al escenario, vestido con un charro sobrio, negro y sin adornos excesivos, un murmullo tembloroso recorrió la sala. No había micrófonos potentes, solo él, la guitarra y la acústica perfecta del palacio. «Buenas noches, México», dijo con voz serena. «No prometo potencia, prometo verdad». La primera canción fue apenas un susurro melódico. Su voz, aunque frágil, tenía algo que nunca había tenido antes, una ternura transparente, sin máscaras de estrella ni exigencias heroicas. A medida que avanzaba, la emoción lo tomó como un río manso pero firme. En la tercera canción, alzó la mirada al techo dorado y por un instante volvió a ser el Jorge Negrete de siempre, pero más humano. El público no aplaudía entre canciones, escuchaba, como si cada nota fuera un regalo frágil que había que sostener con las dos manos. En la última interpretación, Jorge eligió una ranchera suave, casi como una carta de vuelta. «Si me voy, no llores, que yo vuelvo cantando, aunque sea con el alma». Su voz se quebró al final, pero no de enfermedad, sino de emoción pura. Ernesto, desde un costado, tenía los ojos brillantes, muchos en la sala también. Al terminar, Jorge no hizo reverencias teatrales, solo llevó la mano al pecho y dijo: «Gracias por esperarme». Entonces, el palacio entero se puso de pie. No fue un rugido, fue un aplauso largo, profundo, tejido de respeto y cariño. Un aplauso que no exigía, que no reclamaba, que simplemente abrazaba. Esa noche no hubo crónicas sensacionalistas ni titulares amarillos. Hubo algo más fuerte, un país entero acompañando en silencio el regreso de su voz. Semanas después, la prensa llamó a esa velada el regreso silencioso, no porque faltaran palabras, sino porque nadie quiso romper la magia. Y así, sin grandes gestos ni promesas vacías, Jorge Negrete escribió uno de los capítulos más humanos de su leyenda, no como ídolo intocable, sino como un hombre que enfrentó su fragilidad y volvió para cantarle a su pueblo.